nosotros tenemos una idea, lo primero que tenemos que pensar es qué problema vamos a resolver con esta idea. Y lo más lindo de todo es que no hay que pensar más en la idea, hay que pensar más en el problema que estamos resolviendo con esa idea. Che, Marce, tengo ganas de emprender, no tengo idea de qué, pero tengo ganas de empezar a probar. ¿Qué me dirías vos como consultor en este caso? No solo tomaste la decisión, sino que tomaste acción, que no es lo mismo decir quiero hacer que ponerte a hacer. ¿Hay una edad perfecta para emprender? Yo creo que cualquier persona a cualquier edad puede. La realidad es que cuanto antes empieces mejor. Y también una persona que tiene 60 años es más joven hoy que lo que va a ser en 5 años. El emprendedor o el que va a arrancar a emprender tiene que saber que no es todo color de rosa, tiene que saber que no es todo cuesta arriba todo el tiempo, es una montaña rusa y tal cual la montaña rusa, vas a estar arriba, abajo, con ganas, sin ganas, motivado, desmotivado, facturando como los dioses, no vendiendo nada. Volviendo siempre a lo mismo, esa pregunta está girando constantemente y uno la debería tener en una pizarra en su oficina y mirarla todo el tiempo, porque es la que te vuelve a la base, es la que te vuelve a encontrar mejores respuestas. Marce, bienvenido, gracias por estar, gracias por la predisposición del minuto uno, es un placer que estés en el protagonista. No, no, muchas gracias a vos, Santi, de verdad. Me escribiste, me interesó de inmediato y también es un poquito parte de los emprendedores, que uno no se espera que tenga que estar haciendo charlas, que tenga que estar contando sus experiencias, así que yo fascinado de poder hacerlo. Bueno, ya introdujiste el tema desde el vamos, que es emprendimiento y todo lo que es la vida y el trayecto y el camino que uno recorre. Me encantaría arrancar por lo básico que es, ¿quién puede emprender? Mira, yo ahí tengo dos conceptos. eh, para mí emprender no es para cualquiera, para mí emprender es para valientes, entre comillas, porque después de muchos años de estar emprendiendo, de estar errando, de estar volviendo a empezar, de estar dudando, me di cuenta de que el camino o la vida del emprendedor es muy a largo plazo. Entonces, realmente tenés que estar dispuesto a tener esos altibajos permanentes que no solo son parte del emprendimiento, sino que son parte de tu vida. Entonces, por eso yo siempre digo que emprender es lo mejor que podés hacer, pero que realmente tenés que tener cierta valentía y lo digo desde el buen sentido de la valentía, desde lo voy a hacer, pero sé que me voy a enfrentar a un camino por momentos liso, por momentos lleno de piedras. Entonces, cuando digo que tiene dos significados, si es, en resumen, tu pregunta, si es para cualquiera, yo creo que es para valientes y podés transformarte en un emprendedor, pero si tu cabeza, si tu mente te está diciendo que emprendas, es porque hay algo adentro tuyo que viene contigo y es configurado o en tu configuración como emprendedor. Entonces, hay un chip dentro de cada persona que te dice, con una idea que te llega, con una sensación que sentís en tu trabajo habitual, si sos trabajador con dependencia, que eso viene adentro tuyo, viene adentro tuyo, viene adentro y podés sentirlo con más fuego y desde muy temprana edad o podés sentirlo más adelante en tu vida, pero si algo en vos te dice, yo quiero emprender, yo no quiero estar en este trabajo, yo quiero crear algo mío, yo quiero desarrollar algo donde yo ponga esta misma energía que estoy poniendo para otro en un proyecto mío, yo creo que ahí tenés esa chispa. Quizá todavía no está desarrollada, quizá todavía no está explotada, pero está dentro tuyo, lo llevas adentro. Entonces, por eso yo te decía que le veo como dos aristas al quien puede emprender. El valiente y el que siente esa chispita adentro que tiene una idea, que le encantaría, que no lo hace, pero le encantaría. Entonces, creo que viene por ahí. Tal vez dos palabras que podrían llegar a resumir lo que comentabas es valentía, justamente una. La otra tal vez es la constancia, ¿no? De sobre todo para sobrepasar los malos momentos, porque los buenos obviamente son más fáciles y se disfrutan, pero dentro del camino del emprendedor hay muchos malos momentos, o hasta incluso ni siquiera malos, hasta momentos chatos, digamos, donde tal vez no estás perdiendo, pero tampoco estás creciendo y le estás metiendo, 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 y eso hasta incluso puede llegar a ser, que uno empieza a perder un poco los nervios
llevo un paralelismo en el fútbol, aprovechando que venimos de 2 países muy futboleros. Un amigo una vez me dijo: "En las buenas están todos, en las malas están todos, hay que estar cuando estás peleando mitad de tabla sin luchar nada". Y es un poco eso también, cuando hace meses y meses que venís trabajando, trabajando y los resultados son siempre los mismos y vos le pones más y no ves que sume, es que no es fácil y tampoco es tarea sencilla seguir levantándose, tratando de tener las mismas ganas, tratando de trabajar, es complicado. Comentaste igualmente que la valentía, si bien es una condición necesaria bajo tu perspectiva, a su vez también se puede ir desarrollando con el tiempo. Es decir, alguien que tal vez no se siente con la confianza al 100% y tan seguro de emprender, si tiene una idea, igualmente puede empezar y con el tiempo ir armándose esa valentía, si es que te entendí bien. Exactamente, y aparte, ese es uno de los consejos claves que si alguien me pregunta un consejo, es ese, es que empieces, que empieces con, con lo que tengas, con miedo y con los recursos que tengas, porque lo importante es empezar. Entonces, de a poquito ir en el camino muy lento, sin que nadie te apresure, pero vos sabés que empezaste. Eso puede terminar muy bien, puede terminar mal, pero vos empezá con los recursos que tengas. Entonces, vas a agarrar confianza porque tomaste una decisión y no solo tomaste la decisión, sino que tomaste acción, que no es lo mismo decir quiero hacer que ponerte a hacer. Y en el camino, sin duda, el camino te va a ir poniendo las cosas que tenés que ir resolviendo y las cosas que tenés que ir mejorando. Porque te vas dando cuenta, vos te levantás y decís de repente, tengo que responder este correo, pero es a un gerente general de una multinacional. Quizá nunca lo hiciste, pero ahí tenés la oportunidad de escribir ese primer correo, de buscar la manera de hacerlo de la mejor forma, y ya ahí hiciste ese pequeño escaloncito que no habías hecho nunca. Ya mejoraste, ya sabes cómo comunicarte o empezás a entender cómo comunicarte con esa gerencia general o con ese proveedor o lo que sea. Pero si nunca arrancas, nunca vas a poder ir enfrentándote a esos pequeñitos desafíos que son al principio, y después en etapas más avanzadas son desafíos mucho más grandes, mucho más grandes. De repente tenés que estar parado en un escenario hablando de tu proyecto frente a una ronda de inversores. Entonces, uno nunca sabe el camino dónde te va a llevar. Lo importante es arrancar con los recursos que tenés y ir desarrollándolo en el camino. Y lo más importante, no perder el entusiasmo. Los emprendedores tenemos la montaña rusa de emociones diarias, diarias. Algo que para mí es, y lo aprendí de grande, y me hubiera encantado aprenderlo de chico, y me hubiera encantado emprender como emprendo hoy. Yo hoy emprendo con una base mucho más sólida de mentalidad, con una base mucho más sólida de propósito. Antes, yo creo que ahora las nuevas generaciones está como poniendo muy de moda, y lo agradezco, que se emprenda con propósito. Que antes era emprender, era a montar un negocio, abrir la persiana y ponerse a cocinar y a sacar, y no había como un concepto de crear una base, de crear una mentalidad para que esa mentalidad me genere ciertas emociones que me hagan las acciones que me dan los resultados. Entonces, yo creo que ahora ese concepto que para mí es buenísimo, de emprender con propósito, porque cuando estás en esa montaña rusa que estamos hablando, es de donde te agarrás y decís, no, no, yo empecé por esto, yo a mí lo que me genera es esto, y yo lo que quiero generar en la gente es esto. Entonces, cuando estás en ese ruido, donde ese entusiasmo empieza a bajar, pero después empieza a subir y te llega ese correo que te pone recontento, pero después pasan 2 semanas que no pasa nada, es ahí donde vos te agarrás fuertísimo de ese propósito, de ese motivo real, real, profundo, que te pusiste a crear eso y que te pusiste a emprender. No porque quiero, no, yo quiero hacer plata y quiero tener libertad y quiero ser independiente y no quiero trabajar para otro. Esos no son motivos profundos, esos son motivos superfluos que son consecuencia de tu emprendimiento. Pero cuando vos realmente te agarrás y lo tenés presente, decís vos, yo me puse a emprender porque yo quiero crear un
un mejor futuro para mí, quiero crear un futuro para mi familia y que me vean desarrollando algo propio y cuando sea viejito mirar para atrás y decir, wow, mirá lo que creé, mirá la huella que dejé, mirá lo que le transmití a la gente, mirá cómo ayudé con esto. Y yo creo que eso son las cosas profundas que uno, después son los que realmente te llenan, los que realmente llenan, los que vos decís, wow, di una charla y les transmití esta inspiración a 50 emprendedores, de los cuales 40 se fueron en su casa y arrancaron. Eso es un mega propósito. Hace no mucho, la verdad, creo que el mes pasado, hice un posteo justamente, tratando de resumir un poco los sentimientos de empezar este podcast, que básicamente es una manera de emprender también. Yo había sí, había tenido experiencia con otros proyectos y justamente hablaba un poco de eso, ¿no? De la montaña rusa que es el empezar, de la motivación al mango, de las dudas, del miedo, de volver a agarrar confianza y que justamente todo termina recayendo en una pregunta muy simple, pero a la vez extremadamente poderosa, que es el por qué empezaste, que justamente es lo que acabas de mencionar vos. Yo creo que es la pregunta fundamental que se tiene que hacer toda persona antes de iniciar un proyecto, un emprendimiento o algo, un camino que sabe que no va a ser corto, el por qué empezó, porque es realmente lo que te va a, a dar la energía, las ganas y sobre todo va a ser el salvavidas en momentos donde claramente los vas a necesitar, porque algún momento te va a llegar. Puede que en los primeros años no te llegue si tenés suerte, puede que te llegue en 10 años, pero en algún momento todo empresario, todo emprendedor o toda persona que arrancó un proyecto toca fondo o toca lo que él cree o ella cree que es fondo y ahí es donde esa pregunta viene y te salva. Un comentario que yo pensándolo mucho creo haber, ¿cómo decirlo? No sé si descubierto, porque puede que hasta ni siquiera sea verdad, pero tal vez una reflexión que sí desarrollé con respecto a esta pregunta y quiero saber tu opinión es, para mí no hay ninguna respuesta suficientemente válida a esa pregunta si esa respuesta arranca con yo. ¿Qué quiero decir con esto? Siento que el propósito de tu emprendimiento, de tu proyecto o de lo que se estés arrancando, en cierto punto te tiene que trascender a vos como persona y tiene que ser más para otra persona que para vos mismo. ¿Coincidís conmigo? ¿Lo ves por ese lado? La verdad, me volaste la cabeza porque incluso cuando dijiste, lo dijiste de una manera que me hizo llevar a un minuto para atrás, cuando yo te estaba hablando, que dije, yo lo que quiero es lograr impactar en las vidas de... Entonces, me llevaste a eso y me hiciste ver, en cierto modo, de que, ok, dije yo, pero coincido plenamente que trasciende de lo que sos vos como persona. Es dejar una huella o solucionar un problema, porque si vos partís de la base de que vos querés emprender y que tu idea sea hacer plata, quiero emprender para hacer plata, porque quiero ahorrar y ahorrar y ahorrar y viajar y poder, eso no es un propósito, eso es un motivo válido, pero no es un propósito. Entonces, cuando vos querés trascender a ese yo, a ese recibir yo y poder yo hacer, cuando vos trascendés, como dijiste, a ese yo y te concentrás en cuánto impacto puede generar esto que estoy haciendo o qué problema puedo resolver con esta idea, ya no sos vos el beneficiario, sino que tu idea que bajaste a tierra, de la cual vas a trabajar, estás pensando en cómo impactar en los demás, en cómo generarle algo más a los demás. Y yo creo que por ahí viene la definición de ese porqué. Y coincido plenamente que no tiene que arrancar con la palabra yo, porque no todo lo que yo haga tiene que ser para mí, o para la empresa, o para, no, tiene que ser pensando en el otro y en la huella y en, y en los 10 años siguientes.
Yo creo que es clave pensar en los 10 años siguientes, no en los 6 meses próximos. Entonces empiezo a emprender porque tengo un seguro de paro, que con estos 6 meses de seguro de paro puedo sobrevivir hasta que empiece a generar dinero con mi emprendimiento. Porque no sabes si se va a generar. Ojalá que sí, ojalá empieces un proyecto y a los 6 meses te esté dejando un dinero que a vos te hace feliz para vivir. Pero es difícil que eso pase. Sí, no, 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 coincido plenamente y sí, o sea, hice caso justamente cuando dijiste yo, pero al segundo dijiste que era para otro y es, obviamente uno puede decir yo quiero, porque en definitiva es tu emprendimiento y es un deseo tuyo, pero el foco tal vez, por lo que estamos hablando, ambos creemos que sí, que debería estar en el otro, en solucionarle un problema al otro o en aportarle tu granito de arena al mundo, o sea, justamente a cualquier persona que tenga la oportunidad de cruzarse con tu emprendimiento o tu proyecto. Al pasar, Marce, cuando empezamos la charla, comentaste que el bichito o ese fuego por emprender, mm, a algunas personas le agarra más temprano, a otras personas les agarra un poco más de grande. Me encantaría hacerte una pregunta que creo que se cree mucho y se dice, que es, ¿hay una edad perfecta para emprender o hay una edad donde es mejor emprender o cualquier persona de cualquier edad puede hacerlo? Mira, yo creo que cualquier persona a cualquier edad puede, ¿bien? La realidad es que el tiempo es finito y hay muchos proyectos o muchas ideas que llevan un tiempo de maduración y una energía y unas ganas que quizá a cierta edad, con una trayectoria de vida muy grande, no sé, 60, 70 años, ya pasa a ser como una especie de hobby donde empezás algo nuevo. Pero si a mí me preguntás, si me haces esa pregunta y te la tengo que responder como a nivel estadístico, a nivel de datos, a nivel de lo que yo creo como clave, cuanto antes empieces mejor. Hay una edad donde mi madre, por ejemplo, ahora empezó un emprendimiento y tiene 65 años. Empezó un emprendimiento que se llama Enmarcadamente, que hace marcos para todos los que quieran enmarcar algo y colgarlo en su casa. Y yo la veo súper entusiasmada, pero no es su proyecto principal, no es su ingreso principal. Ya está jubilada, siempre quiso animarse a emprender y bueno, ni que hablar que yo fui propulsor de que lo haga y que disfrute de este proceso. Pero sus metas y sus objetivos ya están casi todos cumplidos o ya le pasó la hora de lograr como esos objetivos claves que uno tiene de más joven. Entonces, obviamente, cuando ella me vino con esta propuesta, mi respuesta nunca fue: "No, ma, tenés 65 años, ¿cómo te vas a poner a emprender?". Al contrario, mi respuesta fue: "No hay edad para emprender, hacelo". Ahora, cuando vos sos más joven, cuando vos tenés una edad temprana o una edad adulta, como la que tengo yo, 36 años, 45 años, donde a vos te queda todavía una un tanque de energía, donde a vos te queda un montón de cosas por hacer con ganas, con dormir poco, con todo lo que conlleva, hay una edad ahí donde decís: "Todavía estoy a tiempo de generar algo grande, o todavía estoy a tiempo de cumplir este sueño". También conozco muchas historias de gente muy adulta. Hay un argentino, Jonathan Loidy, que contó una historia tan alucinante de su papá, con 70 y pico de años, que siempre quiso ser músico. Y es alucinante escucharlo porque con 70 y pico de años empezó su proyecto de músico y la rompió. Y una canción que hizo terminó sonando en Estados Unidos como un tema principal de no sé qué. Y vos decís, ahí sí es un claro ejemplo de que no hay edad para empezar ninguna cosa. Entonces, creo que estoy entreverando un poco la respuesta porque estoy yendo y viniendo, pero si te lo tengo que de nuevo pasar a datos y bajar como algo estructurado, cuanto más temprano y cuanto más joven empieces, mejor. Sí, y también comentario tal vez hacia tu respuesta, una persona que tiene 60 años es más joven hoy que lo que va a ser en 5 años. O sea, eh, entonces, obviamente sí, arrancar con 20 tal vez sería mejor.
que es debatible en cierto punto, porque cada uno tiene sus herramientas. Como vos dijiste, tu mamá, tu vieja no depende de su emprendimiento. Y tal vez cuando uno arranca con 25 años, se la juega y sí depende de su emprendimiento. Entonces, está, pero bueno, me gustaría saber tu opinión porque, bueno, viste que es algo que se suele hablar para los jóvenes, y uno también se termina enterando casos como el que vos comentaste. Hay un caso muy famoso también que es el señor de KFC, que es la comida rápida, esa de los pollos fritos, que arrancó creo que a los 60 años y después hizo una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. Entonces, me encantaba saber tu opinión sobre eso porque bueno, es un temita que se habla mucho. Marce, venimos hablando mucho de emprendimiento, venimos hablando de tal vez algunas condiciones fundamentales que debería tener una persona que emprende. Yo había pensado en esta charla también en algún punto hacer como sería un caso de estudio. Por ejemplo, tomándome un ejemplo como yo soy una persona que le está picando un poco el bichito, tiene un laburo de relación de dependencia, pero quiere tal vez empezar un proyecto propio. No tengo bien idea de qué hacer, la verdad que no sé bien qué hacer, pero sé que me gustaría dar ese pequeño salto y empezar a emprender. ¿Qué me dirías vos como consultor en este caso? Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Yo llego a vos y digo, che, Marce, tengo ganas de emprender, no tengo idea de qué, pero tengo ganas de empezar a probar. Bueno, primero te diría, bienvenido, hay que hacerlo. Eh, si vos me decís que no tenés ninguna idea, que no se te ocurre ninguna idea de nada, quiero emprender, pero no sé en qué, no sé si en el rubro gastronómico, si en el rubro audiovisual, si en el rubro del deporte, no sé. Si vos no tenés ni la más mínima idea, yo creo que hay que empezar un poquito más profundo a rascar qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te apasiona hacer, qué es lo que vos podrías hablar o qué podrías hacer vos durante un tiempo prolongado sin que te genere dudas o que creas que estás flaco en ese tema. Porque si vos me decís que justo ahora estás leyendo un libro de algo y te inspiró, pero no es una pasión y no sentís que eso te identifica a lo largo del tiempo, capaz que no es por ahí. Ahora, si vos practicás un deporte hace 1000 años, te sentís súper cómodo, sentís que sos un tipo técnico a la hora de ejecutarlo, capaz que por ahí viene tu pasión, capaz que tu pasión. Entonces yo te empezaría a hacer preguntas como para empezar a identificar qué es lo que a vos te gustaría hacer de aquí a 10 años. Y si tu respuesta es muy genérica, como por ejemplo, no, a mí me gustaría emprender en cualquier cosa, pero dejar una huella y que sea una empresa alucinante dentro de 10 años. Ah, bueno, entonces tu pasión es ser un empresario exitoso que desarrolle una empresa, que lidere un equipo. Entonces viene por ahí, ok, fue genérico, pero la empezás a afinar. Ahora, falta la idea de qué va a ser esa empresa o de qué va a ser ese proyecto que vos querés liderar durante tantos años, porque tu, tu, tu fuego está en liderar un equipo, trascender, poder ser un ejemplo para determinadas personas, desarrollar adentro todos los departamentos que se necesiten. Entonces falta, claro, una idea que acompañe esa empresa que se va a desarrollar. Y ahí viene el tema que hay un montón de ideas y hay un montón de cosas para hacer. Y lo bueno es que hoy día hay un montón de herramientas para poder estudiar por dónde ir. Pero, pero yo te impulsaría, sin lugar a duda, y buscaría contigo esa pasión que te pueda llegar a llevar por muchos años haciendo lo mismo. Nos ponemos a charlar, Marce, yo te cuento, bueno, me gusta esto, me gusta tal otro, tal otro, tal otro. Charlando con vos nos damos cuenta que, por ejemplo, mi mamá es diabética, entonces por eso yo me informé mucho sobre la diabetes, sé que hay algunos problemitas que se pueden llegar a resolver o
descubrimos que hay cierta información que tal vez no se trata tan bien y entonces genera un problema en el mundo de la diabetes y de los diabéticos en general y nos mandamos por ahí. ¿Cómo arrancamos, por ejemplo? ¿Qué tal vez cuestiones más técnicas cuando ya tenemos la idea, ya sabemos a qué mercado vamos a atacar? ¿Cuáles serían tal vez los primeros pasos? Bueno, primero arrancaste casi que respondiendo, porque lo clave acá es tener claro qué problema vamos a resolver. Eso es lo clave. Cuando nosotros tenemos una idea, lo primero que tenemos que pensar es qué problema vamos a resolver con esta idea. Y lo más lindo de todo es que no hay que pensar más en la idea, hay que pensar más en el problema que estamos resolviendo con esa idea. Y cuando vos, viste que uno habla de que uno se enamora de su emprendimiento, de que uno siente como un amor, entonces viene uno de afuera, te dice algo y vos dices, ah, no, mi hijo es mi emprendimiento. No, enamorate del problema que estás resolviendo. Porque si vos te enamorás del problema que estás resolviendo y pensás permanentemente en ese problema, es donde a vos se te van a empezar a abrir la lista de cosas que tenés que hacer, las tareas, los objetivos, las metas, lo que puede pasar en 6 meses, lo que puede pasar en un año, para resolver ese problema. Y cuando vos pensás en resolverle un problema a alguien, se te abre el camino para identificar exactamente tu cliente ideal, porque vos le vas a resolver un problema a alguien, en este caso son diabéticos, y si lo querés hacer más específico, diabéticos grado X, con tal tema puntual, entonces vamos a desarrollar este producto que ataca específicamente esta. Entonces vos solucionás un problema y tenés que hacer mucho énfasis en el problema que estás resolviendo. Entonces ahí vos empezás a identificar realmente quién es tu cliente. Cuando tenés identificado tu cliente, sabés la edad que tiene ese cliente, sabés dónde vive, sabés lo que busca en internet, sabés lo que piensa. Eso se llama encontrar tu buyer persona, esa persona que después puede adquirir ese producto o que va a querer resolver ese problema. Vos vas a saber cómo comunicar todo, porque sabés a la persona que le estás hablando. Sabés perfectamente, te tomás tu tiempo de identificar esa persona, ese cliente ideal. Entonces, toda tu comunicación, todo lo que vos cuentes, todo lo que vos hables, todo lo que vos muestres, va a ser resolviendo ese problema. Que atrás va a estar la idea, sí, el aparatito ese que yo quiero hacer, bien, perfecto, tiene estas características. Saquemos las características, pensemos en los beneficios y listemos qué esos beneficios, cómo ayudan a esta persona y qué problema le resuelven. Es clave pensar en beneficios y no en características, es clave resolver un problema y, y no enamorarse tanto de la idea, de ese aparatito que dijimos, sino de cómo le va a hacer a esa persona, no sé nada de diabetes, pero cómo le va a hacer regular su insulina en los momentos picos del día, no sé, pero ese es Tal el cual, problema que estamos resolviendo. tal cual. No, no, me pareció perfecto y me pareció súper importante lo que comentaste de enamorarte del problema y no del producto o servicio. ¿Por qué? Porque hasta puede pasar que en el camino te des cuenta que tu idea de producto no soluciona tan bien el problema que quieres resolver. Y es mucho más importante seguir concentrándote en cómo resolver el problema que en querer sacar ese producto a toda costa, porque lo importante acá es, como venimos hablando al principio, es resolver un problema o una situación a una otra persona, a alguien externo. Entonces, si vos te enamorás del producto y querés salir con eso, por más que no solucione el problema de la mejor manera, y vas a estar en problemas, en aprietos justamente en el futuro. Marce, y suponiendo, y antes de seguir tal vez en una tercera estación, en un tercer paso, dijiste algo muy cierto, que es vas a encontrar a tu buyer persona, que viene de buyer de comprador, digamos, aquella persona que te va a terminar comprando el producto. ¿Qué pasa si mi producto tal vez es aplicable, no tanto como la diabetes, que después vamos a seguir con este ejemplo, pero si mi producto tal vez puede llegar a aplicar a más de un tipo de persona? ¿Cómo aconsejarías vos elegir decantarte por uno si es que hay que hacerlo? ¿Puedes apuntar tal vez a 2 o 3 tipos de personas distintos? ¿Qué consejo podrías dar en ese sentido cuando alguien está tratando de definir la buyer persona? Mira, ahí a mí me pasó. En mi último emprendimiento, que se llama Hook Soluciones Nutritivas, me pasó exactamente lo que estás diciendo. Nosotros empezamos siendo la primera empresa uruguaya en crear una línea de nutrientes específica para cultivos de cannabis. Y nos habíamos enfocado en cultivos de cannabis.
y somos cinturones negros en cannabis y en todo eso fuimos los mejores. Ganamos el premio al emprendimiento del año, desarrollamos productos que estudiamos el mercado que no estaban llegando desde de, de internacionalización, entonces los desarrollamos nosotros, los ensayamos. Somos un equipo de 3 personas donde uno es técnico en hidroponía, otro es ingeniero químico, estoy yo que soy el que desarrolla el emprendimiento en conjunto con ellos, pero como el cabeza más comercial. Entonces, siempre estábamos, perdón que diga estábamos pensando en el cannabis. Entonces fuimos desarrollando y qué problema solucionamos y cómo lo hacemos. Entonces nuestro buyer persona era claramente un cultivador de cannabis en diferentes escalas, pero era un cultivador de cannabis. Nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de que no solo al cultivador de cannabis le importa la planta de cannabis. Nos dimos cuenta que a todas las personas les encantan las plantas, diferentes tipos de plantas. Entonces se nos abrió un nuevo camino de crear un producto que le solucione lo mismo que le solucionamos al cannabis, pero a todas sus plantas de la casa. Entonces, fíjate, Santi, que nosotros estábamos totalmente anichados con un cliente ideal y de repente se nos empezó a hacer, en vez de una marca específica, una marca genérica, que sirve para todo tipo de plantas, que sirve para interior, para exterior, que sirve para árboles, para flores, para... Entonces, ya no le podíamos hablar de una manera técnica como le hablamos al cliente cultivador de cannabis. Ya tenemos que hablar en términos mucho más simples, tenemos que hablar en términos mucho más fáciles de entender, con un producto mucho más fácil de elaborar para que la persona, que puede ser doña María de 75 años, pueda alimentar sus plantas de una manera simple y ver los resultados y que pues esté contenta con las plantas y con su jardín y con su huerta. Entonces, se nos bifurcó por completo nuestro cliente ideal. Entonces tuvimos que desarrollar 2 unidades de negocios distintas, donde cada unidad de negocio tiene su lista de productos y donde cada unidad de negocios tiene su buyer persona y donde cada unidad de negocio tiene su estrategia de venta, su estrategia de comunicación, su forma. Y en el caso que vos me decís, donde ese aparatito para diabéticos de repente empieza a servirle a otras personas, hay que estudiar hay que estudiar si a esas otras personas les vamos a hablar de la misma manera, si a esas otras personas les vamos a comunicar las características técnicas o le vamos a comunicar específicamente lo que le puede generar a su vida o a su familia. Entonces, va a depender el nicho y el caso, ¿no? Pero hay que estudiar si todo se va a unir en uno y vamos a hacer una comunicación genérica, o le vas a seguir hablando a los diabéticos de esta manera, pero a todas estas personas de esta otra. Si hay 5 buyer persona, van a haber 5. Si hay 2 hay 2. Si hay uno, lo mejor es que sea uno, porque vos en ese uno podés generalizar algunos aspectos como el rango etario o la geolocalización donde se encuentran. Entonces vos podés generalizar de alguna forma, pero si te querés poner más específico, podés empezar a hacer 2 líneas de buyer persona. Esta persona me va a comprar con esta comunicación y esta otra persona me va a comprar con esta otra comunicación. Y nosotros somos un ejemplo donde de repente nuestra empresa, nuestro emprendimiento, tuvo que dividirse en dos, al medio total, donde de una manera le tengo que hablar a este y de esta manera le tengo que hablar a este otro, entendiendo perfectamente quién era el cliente final. A tu pregunta, es esa la respuesta. Excelente, mira, un ejemplo sacado del horno de las entrañas bien puras de alguien que le pasó. Pero en el caso de que, porque ustedes arrancaron tal vez más decididos con lo que es el cultivo de cannabis y después se abrieron un poco más, cuando fueron notando justamente, bueno, una característica también de los emprendedores, tal vez el estar alerta a ciertas oportunidades que te pueden ir surgiendo. Pero, y en el caso que yo antes de arrancar siquiera tenga tal vez 2 personas para mandar un tipo de mensaje, ¿qué crees que es mejor? O no sé si mejor, pero ¿qué crees que le da más chances de éxito al emprendimiento?
ir con algo más específico, pero que te abarca obviamente menos territorio, menos mercado y por ende menos potenciales clientes, o ir con algo tal vez un poco más abarcativo, pero más general. Voy a tu caso, si cuando ustedes arrancaron tenían las 2 opciones de hacer cannabis o cuestiones un poco más generales, ¿qué crees que les hubiese dado más chances de éxito? Hoy con el diario del lunes, es imposible que no pueda leerlo, hubiera arrancado al revés. Hubiera arrancado al revés. Hubiera arrancado con un producto que resuelva un problema más genérico y después me hubieran encontrado con una línea o buscado una línea específica. Al ser tan distintas, se nos genera, por ejemplo, ahora las ganas de seguir desarrollando líneas específicas. Nos pasa que tener un producto genérico te hace masivo, te hace ser que todo el mundo lo quiera, que todo el mundo le sirva o que a todo el mundo le resuelva un problema, pero cuando vos te pones a trabajar de forma específica, demostrás mucho más autoridad, demostrás mucho más profesionalismo, demostrás mucho más conocimiento, hablas de una forma obviamente más técnica y específica. Y hoy con el diario del lunes te digo que quizá hubiera arrancado al revés. Me encanta la parte específica, yo soy fan de anicharse y de poder hablar con propiedad sobre un tema, pero comercialmente a nosotros nos sirvió mucho la unidad de negocio genérica, nos sirvió mucho comercialmente. De hecho, hoy se están casi empatando las facturaciones de las dos unidades de negocio. Entonces significa que esa forma simple de transmitir ese producto o esa solución a un problema es mucho más sencilla y se abarca mucho más territorio, mucho más público, mucho más rango etario. Hoy, por suerte, hay una moda de cuidar las plantas, que esa fue la oportunidad que vimos, que todo el mundo tiene plantas en su casa, no solo las señoras, sino los pibes, la gente joven, los hombres, las mujeres. Incluso ahora un regalo común cuando alguien empieza un negocio es que te regalen una planta o alguien cumplís años y te regalen una planta. Entonces vimos como esa oportunidad y nos pasamos hacia el lado genérico. Hoy con el diario del lunes, quizá hubiera arrancado al revés, pero claro, me es muy difícil sacarme el diario del lunes con los resultados que estoy obteniendo. Soy fan de lo específico, por lo que te digo, por lo de profesionalizarse, por lo de ser un capo en eso, ese cinturón negro, ese referente, entonces te va a posicionar con cierta autoridad, a cierto nivel. Pero viendo el resultado comercial que está teniendo la línea genérica, que es muy bueno y es muy aceptado, y quizá hubiera empezado al revés hoy con el diario del lunes. Creo que diste en el clavo, justamente después también hablar entre cuestiones generales es muy difícil porque depende mucho de cada emprendimiento y también del sentimiento que tenga uno a la hora de arrancar. Yo creo que, por ejemplo, a mí me ha pasado que antes de empezar un proyecto he tenido también 2 posibles buyer persona e igualmente internamente había algo que me decía: "Es este, vos le querés hablar a este, no a este otro", por más que el otro tenía un gran potencial. Entonces, ahí también hay que confiar mucho en el instinto de uno, ¿no? Que está arrancando y que dale vuelta, no debe ser una decisión como casi ninguna, no es una decisión que tomás en 2 segundos, pero pero sí hay que hacerse caso, porque en definitiva es tu proyecto, y la verdad que una vez que te mandás en hacer tu proyecto, trata de que sea lo más parecido a lo que te gustaría. Después el mercado también te va acomodando un poco, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de la práctica y de ir haciendo. Tal cual, y Marce, aparte dijiste algo clave, perdón Santi que te corte, es el cliente muchas veces el que mueve los hilos de tu emprendimiento. Hay muchas veces que vos tomás decisiones por ellos, por ese buyer persona. Y quizá en tu caso, que habían dos, estuviste muy bien en definir por uno, pero estoy seguro que ese otro, muchas de las cosas que escucha de este lado también le mueven. Entonces, si bien lo hiciste más orientado a uno, todo este otro buyer este otro cliente que escucha, seguramente algo le remueve y seguramente
entienda de eso que estás hablando, porque también es para él en cierto modo, también lo recepciona como, también me está hablando a mí. Quizá un poco más técnico, quizá hay términos que todavía no entiendo, pero esto me puede llegar a servir. Entonces, es por ahí, y hay que escuchar al cliente, hay que escuchar al cliente. Permanentemente hay que escuchar al cliente. Hay que estar hablando y hay que estar escuchando. A nosotros nos pasa mucho, empezamos con un producto, hoy tenemos casi 10 porque el cliente nos lo fue pidiendo. Y cuando ya te lo piden 3 veces es, opa, ¿por qué me están pidiendo esto y por qué todavía no lo tengo? Voy a estudiar un poquito de esto. Opa, sí, se vende muchísimo y soluciona el problema y don Ramón quiere tener esto también en su casa. Hagámoslo. Entonces vos escuchando también mejorás tu proyecto, mejorás tu emprendimiento, mejorás tu oferta. Incluso algo que para mí es clave es mejorar tu oferta. Vos vendés un producto y capaz que es mejor ver cómo mejorar esa oferta que bajarle el precio para que te lo compren. Buscar no ser competitivo por el precio, sino por el valor que le estás aportando a esa persona. Buscar que esa persona te elija a vos, cómo me va a elegir a mí y por qué me va a elegir a mí. Y me va a elegir a mí porque sobre todo ahí ver los beneficios, porque me aporta esto, 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 esto. Y aparte, si le compro esto, me regala esto. Y eso es ampliar tu oferta, eso es agregarle valor a tu oferta y hacer que te elijan por eso y no tanto porque sos el más barato o empezar a no vendo, no vendo, no vendo, bueno, bajo los precios. En vez de bajar los precios, ¿por qué no le sumás valor a eso y lo comunicás fuerte? Y eso a la gente le gusta pagar y que le venga algo más, le gusta pagar y que le des un servicio postventa, que le mandes un mensajito igual, che, ¿cómo te fue con estos nutrientes? ¿Te fue bien? ¿Has visto resultados? ¿Has visto cambios en tus plantas? Mandame una fotito de tu planta que yo veo si está bien, si está todo saludable. Eso le encanta y eso es agregarle valor a tu oferta. Tal cual. Sí, sí, tal cual. Muchas veces caemos en tema de precios y la verdad que, a ver, no hay nada de malo en competir por precio, pero en definitiva, por lo menos desde mi punto de vista, es la más endeble de todas, porque es la que más chances hay de que venga alguien y tenga un mejor precio que vos. Entonces, si bien cuesta mucho más, termina siendo más fructífero para el negocio darle la vuelta por el lado de la calidad o por el valor agregado, más que por el precio, que en cierto pues, hay un piso, digamos, tus costos son el piso. Y en algún momento tal vez alguien va a tener costo más barato y va a poder estirarse más y ahí está jodido. Marce, para terminar de cerrar el caso de éxito, ojalá de éxito, caso de estudio, ya tenemos la idea, arrancamos, con idas y vueltas, nos está yendo más o menos bien, pero la verdad que hace unos meses que le metemos, le metemos, le metemos y seguimos bastante estancados. ¿Qué 2 o 3 cosas me aconsejás de controlar que me pueden llegar a estar provocando este estancamiento? No te digo que me lo vayan a solucionar, pero sí tal vez esos 2 o 3 puntos clave de decir: "Che, si estás estancado, fíjate acá, fíjate que tu emprendimiento puede estar fallando acá", ¿cuáles serían? Hay muchos factores que te pueden estar estancando, pueden ser productos de tu cabeza, de tu mentalidad, donde vos eh, perdiste el foco, estás agarrando muchas palomas en el aire, entonces no estás agarrando ninguna, entonces no te estás enfocando en tal tarea, te estás enfocando en muchas. Esa distracción está generando que tu emprendimiento se estanque porque al fin y al cabo no terminás haciendo nada que sea valioso para que tu emprendimiento escale. Te puede estar pasando que estás trabajando sobre la tarea equivocada, estás poniendo foco sobre la tarea equivocada y quizá tu tiempo se está yendo en, sigamos hablando de mi caso en particular, para no marear. Quizá estoy poniendo foco en el envasado, en poner etiquetas en las botellas y en los bidones, y no estoy poniendo el foco donde tengo que poner para escalar, que es ampliar la cartera de clientes o generar un trabajo comercial más fuerte y estoy metiéndole horas y horas y horas a poner producto dentro de una botella y ponerle una etiqueta y tener una estantería llena de producto final. Entonces hay que evaluar dónde se está poniendo el foco para ver qué acciones tomar sobre donde realmente tendría que estar poniendo el foco. Y a veces
las decisiones son duras porque quizá tengas que contratar a una persona y todavía no tenés los recursos para hacerlo, o no querés hacerlo porque estás cobrando un sueldo, entonces requeriría que vos renuncies a una parte de tu sueldo para poder pagarle a otra persona, pero son de las mejores decisiones que uno toma y se da cuenta que ahí el emprendimiento agarra otro escalón, porque le pusiste el foco donde se lo tenías que poner, quizá en tu estrategia de ventas, quizá en tu comunicación, quizá en tu contenido, quizá no estás creando contenido en redes sociales y tu emprendimiento es clave que esté adentro de las redes sociales y no lo estás haciendo y estás por el camino tradicional y no te estás adaptando a los cambios. Hay un montón de factores que pueden estar generando un estancamiento en el emprendimiento. Y si rascas más, como te dije al principio, quizás haya que cambiar raíces, quizás haya que cambiar mentalidad para que la mentalidad cambie ciertas emociones. Esas emociones cambian las acciones, que cambian los resultados. Si vos decís, no me funciona esto, hago esto, cambio la acción. Sigue sin funcionar, cambio otra acción. Sigue sin funcionar, contrato a no sé quién. Entonces, eso es cambiar una acción para buscar un resultado distinto. Ahora, quizás si vos vas un poquito más atrás y cambias un poquito tu cabeza, tu mentalidad, tu, como tu forma de ver las cosas, empezás a cambiar esas acciones. Quizás no eran por ahí, eran por acá. Eran, me voy a empezar a juntar con estas personas. Entonces, eso ya es un cambio en tu actitud y estas personas me van a enseñar a hacer estas cosas para poder cambiar mis resultados. Yo creo que hay muchos motivos de estancamiento, pero también hay muchas herramientas para destrancar. Y puede haber muchas áreas estancadas, y, y el emprendedor tiene que tener claro que se va a estancar en cierto momento. En cierto momento te vas a estancar porque cuando todo viene bien, uno a veces hace la plancha porque viene bien. Y ese venir bien a veces es como hay una frase, no me la acuerdo ahora bien, bien exacta de un corredor de Fórmula 1 que dice que si vas bien en la carrera, preocupate. Si vas tranquilo en la carrera, preocupate. Porque seguro viene atrás uno a fondo que ¡fum! Te pasó de repente, no lo viste. Entonces, eh, es normal estancarse, ¿sí? Es normal desmotivarse. A veces el estancamiento viene agarrado de una desmotivación, ojalá momentánea. Y volvemos al principio, ahí es donde aparece tu propósito, donde levantás la cabeza, tomas aire y buscas otras alternativas. Saber, el emprendedor que sepa, que tenga claro que se va a estancar, me parece que está bueno, porque el emprendedor o el que va a arrancar a emprender tiene que saber que no es todo color de rosa, tiene que saber que no es todo cuesta arriba todo el tiempo, es una montaña rusa y tal cual la montaña rusa, vas a estar arriba, abajo, con ganas, sin ganas, motivado, desmotivado, facturando como los dioses, no vendiendo nada. Entonces, todo ese movimiento, si vos sabés que lo vas a transitar, decís, bueno, hasta ahora estoy acá, pero sé que voy a hacer cosas porque ahora se viene la subida, estoy preparando tal terreno. Lo importante es siempre estar en movimiento, no parar, que esa es la clave, la consistencia y la disciplina son dos palabras que van juntas, pero no tenés que parar, no tenés que parar. Yo te agarraría de las orejas y te diría, seguí, seguí, seguí aunque no vengan los resultados, seguí, seguí, seguí aunque no veas los resultados, porque de repente, ¡boom!, se fue todo. Y fue producto de esas pequeñas acciones que vos hiciste todos los días sin ver resultados, se fueron sumando, tuki, 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 hasta que de repente reventó todo. Y no es magia, no fue que alguien vino y dijo, hola, quiero comprarte 10 hectolitros de producto. No, no. Eso fue producto de que vos hiciste, 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 aunque estabas cansado, dormido, de noche, de día, con tu hijo gritando al lado, fuiste, viniste, llamaste. Esas pequeñas acciones son las que después generan los grandes resultados y lo habla muy bien Hardy en su libro El efecto compuesto, de cómo las pequeñas acciones diarias son las que generan los mejores resultados en los emprendedores. Sí, yo soy un fiel creyente de que el 99,9%, si no el 100% de nuestras situaciones presentes es consecuencia de nuestras acciones pasadas, y esto aplica obviamente al futuro. Eh, nuestras, nuestra situación futura es consecuencia de nuestras acciones presentes.
Y es así, ahí es donde entra la clave de seguir, de ese punto, puntito, 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 puntito que vos dijiste. Em, una pared no es más que un conjunto de ladrillos y hay que ir poniendo uno a la vez, pero clave, clave justamente el saber que vas a tener momentos malos, el tratar de realmente internalizarlos, que no sea un, ah, sí, en algún momento la mala va a llegar. No, no, no. Imagínate trabajando meses y meses y que los resultados no lleguen. Y mentalizate que eso puede llegar a pasar. Yo me mentalizo que mis videos van a tener menos 100 vistas por un año. Igualmente estoy dispuesto a hacerlo porque confío en el más allá, confío en que esto ayuda a quien lo escucha, ya sea esta charla de emprendimiento, como charlas de alimentación, de entrenamiento, de economía, de finanzas personales. Creo que es un granito de arena en diferentes ámbitos que yo creo importantes para la gente y sobre todo para impulsarlos a mejorar. Entonces, tengo 50 vistas, tengo 100 vistas y bueno, las tendré. Y si pasa lo suficiente, el tiempo suficiente, me tendré que replantear qué cosas tal vez estoy haciendo mal para mejorar. Pero no, o sea, lo hablaba en la charla pasada que tuve con Miguel, que es un powerlifter, y él me decía, el peso es el peso y no deja de ser un número. Lo importante es cómo te sentís vos y las batallas internas que vas ganando. Y hacíamos un paralelismo, bueno, con el podcast, me imagino que con tu emprendimiento también igual. En mi caso, las vistas son las vistas, lo importante es cómo me siento yo en el momento de hacer las charlas y también el por qué lo hago, que volviendo siempre a lo mismo, esa pregunta está girando constantemente y uno la debería tener en una pizarra en su oficina y mirarla todo el tiempo, porque es la que te vuelve a la base, es la que te vuelve a encontrar mejores respuestas. Eh, nada, coincido 100% Marce, con cada palabra que comentaste. Y antes de pasar a en modo emprendedor, que bueno, es una formación que donde todos tus conocimientos y años de experiencia los resumís ahí y muy bien. Una última pregunta que lo dijiste, al pasar y que es un punto clave para cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera emprender, es el delegar o el saber delegar. ¿Cómo se puede trabajar para acostumbrarte a delegar? Sabiendo que tal vez la otra persona no haga las cosas igual que vos, porque vos sos vos y la otra persona es la otra persona. ¿Qué tema delegar? Es un tema, te toca todas las fibras, porque primero voy a arrancar con un error garrafal que cometen muchos emprendedores y creo que está dentro de los 10 peores errores que uno puede cometer, que es empezar a emprender pensando cuándo lo voy a poder delegar o pensando en delegar de primera. Yo empiezo este emprendimiento y contrato a este que haga este y este que haga este. Yo creo que eso es un grave error porque el que emprende realmente tiene que saber cómo funciona todo y al principio no dejas de ser un multitasking y haces absolutamente todo, ya sea un mes, 2 meses, un año, no estoy hablando de tiempos, estoy hablando de no arrancar con esa cabeza, de decir, yo arranco, obviamente hay emprendimientos que requieren de otras personas. Vos no podés abrir una panadería y estar en la caja cobrando mientras estás amasando. Eso es, estoy dando por hecho de que yo estoy hablando de empezar pensando en delegar mi tarea fundamental, en delegar esto que no sé si lo voy a querer hacer porque, no sé, me embola o no me llena. Yo prefiero estar en las ventas, no en la administración. Yo prefiero estar en el marketing y no en no sé, no bueno, mismo la administración, las ventas. Prefiero estar en la computadora y no visitando clientes. Entonces, es como que primero el delegar no puede ser un leitmotiv en tu emprendimiento. Quiero empezar y delegar. Para mí, el emprendedor tiene que primero mojarse un poquito de todo para después decir, bueno, voy a empezar a delegar esto con una persona. El delegar requiere mucho trabajo también, que vos para delegar tenés que tomarte un tiempo para capacitar, para que la otra persona te entienda cómo querés que se haga o cómo te gustaría que se haga, mostrarle cómo lo haces vos para que esa persona vea, bueno, a él le gusta de esta forma, yo sé que yo tengo mi forma, pero, perdón, yo sé que tengo mi forma, pero
si un poco me tengo que alinear a esa misión o ese foco de ese emprendimiento, un poquito de mí tengo que poner para alinearme a eso, pero como cuando delegás la tarea, tenés que delegarla, tenés que delegarla, porque si no tenés el doble del trabajo. El trabajo de la delegación y el trabajo de la supervisión constante de que se esté haciendo como vos querés que se haga. Entonces, delegar es muy importante porque es lo que realmente te hace escalar después, porque vos podés poner el foco donde tenés que ponerlo mientras suceden las otras cosas. Yo en un momento era el que envasaba, ponía el producto dentro de la botella, ponía la etiqueta, pero yo decía, vos, tengo que tener la cabeza pensando en otra cosa, no puedo estar 4 horas por día. Entonces, cuando delegué, fue difícil, porque yo quería que la etiqueta se pegue de la forma que yo la pegaba. Yo quería que el producto tenga era como muy, muy, muy y bueno, dije: "El producto se va a tener que empezar a encargar otra persona", contratamos una persona que se encarga de eso. Trato de estar, trato de mirar, trato de ayudarlo en lo más que pueda, pero tuve que delegar el producto, y a la persona le llega el producto a su casa. O sea, a la persona le llega algo que yo no hice, a la persona le llega lo que me representa a su casa. Entonces, es muy difícil confiar plenamente de que está llegando, pero tenés que delegar porque es lo que te hace poder enfocarte en otra cosa para poder seguir creciendo, seguir escalando, seguir desarrollando nuevas, nuevos productos. Podés estar hablando, no sé, pensando a grandes rasgos, con el diseñador gráfico, podés estar hablando con el de la web que te está armando el e-commerce. Entonces vos no estás poniendo el líquido en la botella, estás viendo cómo desarrollar un e-commerce para abrirte a mercados digitales. Entonces, es como, es de lo más importante, quizá no sea de lo más urgente, pero sí es de lo más importante y es lo que te permite seguir creciendo. Si no, todas las tareas te van a tapar, vos te vas a atorar y un poquito hay que soltar, un poquito hay que soltar. Y tener que estar al tanto de las cosas, no es delegar y olvidarse, es delegar y tener reuniones quizás semanales, quincenales, estar ahí, ver el producto, hablar con los clientes, te llegó bien, te llegó en tiempo y forma. Entonces vos estás ahí, pero no estás dedicado full a esa tarea. Dijiste una cosa que me parece súper importante y en mi experiencia, algo que me costó entender y creo que está bueno también remarcar. La primera que dijiste es súper importante, que es el emprendedor no puede arrancar queriendo ya delegar y está bueno que esté empapado un poco de todo, porque a su vez a la hora de delegar se le va a hacer más fácil, porque va a saber qué se puede hacer haciendo esa acción dentro, o sea, la acción que quiere delegar, ok, va a saber qué le puede pedir a la persona a la cual se lo está delegando, que es prácticamente imposible de hacer, va a hablar prácticamente el mismo idioma. Lo llevo a mi territorio. Si yo, antes de delegar la edición, no me meto un poco en el mundo de la edición, no sé algunas cosas que se pueden hacer, otras no, no sé qué retoques quedan mejor, cómo tal vez alivianarles tareas a esa persona que a mí no me cuestan nada. Si no hago todo eso, cuando lo delegue, primero que la persona, la otra va a cometer muchos más errores, porque ni siquiera yo sé lo que le estoy queriendo, o sea, ni siquiera yo sé lo que quiero que me haga. Y segundo, va a ser mucho más difícil que nos pongamos de acuerdo si yo estoy hablando A y él está hablando Z. Entonces, para que eso no pase, es labor o responsabilidad del emprendedor en cierto punto empaparse un poco de ese mundo y dejar al experto, entre comillas, que después haga. Creo que eso es algo fundamental. Y otro punto que por lo menos en mi experiencia yo aprendí y que creo que es una de las razones por la cual a la gente le cuesta tanto delegar, es que inevitablemente al principio va a haber errores. Van a haber cosas que van a fallar. Yo creo que eso, el no poder ver los resultados, a largo plazo de delegar y quedarte mucho en los errores y en el tener que corregir y que la persona se equivoque en el corto plazo, hace que mucha gente decida no delegar y bueno, prefiero hacerlo yo. O sea, porque le vas a errar, porque me vas a traer más problemas. Y lo entiendo, es totalmente frustrante y estresante, pero uno tiene que tal vez tratar de ver un poco más allá,
saltear esos errores y decir, bueno, va a llegar un momento en el cual yo con pocas palabras, la persona va a saber qué hacer y vamos a seguir y y vamos y esto va a andar como un reloj. Pero bueno, cuesta tal vez al principio, antes de delegar, verlo de esa manera. La verdad que sí, la verdad que sí. Cuesta proyectarlo, porque aparte muchos lo ven como una pérdida de tiempo. Decís, yo delego esto, pero si después tengo que estar arriba de esa persona, y si después le tengo que estar capacitando, y si después tengo que estar empezando de nuevo, y si esa persona no cuadró, salir a buscar a otra y volver a empezar y otra vez, pero es una tremenda inversión, es una tremenda inversión. Em, Aparte que las personas aprenden y las personas mejoran. Si vos les mostrás realmente cómo querés, si vos le haces eh, los cambios bien, de forma saludable. Mira, esto me parece que está bueno. Incluso yo le daría esto más. ¿Qué te parece? En esta edición, eh, mirá, a mí me encantó lo que hiciste, pero me gustaría probar si jugamos más con algunos zoom, con algunos textos por atrás mío, no sé, como algo de tu estilo. Vos marcaste un estilo y querés seguir ese estilo. Y esa persona lo va a ir absorbiendo y lo va a probar y lo va a entender y lo va a, a- a poner en práctica y si no lo sabe hacer, lo va a aprender y es como que está también como ese desafío de quien estás incluyendo, poder desarrollarlo, poder decir, "Ah, le gusta esto, no lo sé hacer, ¿cómo se hace?". Y el loco capaz que aprendió algo mejor. O esa chica que contrataste para hacer las imágenes, vos le decís, no, pero yo quiero atrás todo el fondo difuminado. Y capaz que ella no lo sabía hacer y lo aprendió. Y ahí esa persona fue mejor y es mejor ahora. A partir de ahora sabe hacer algo nuevo. Y todos vamos aprendiendo. Y sí es verdad, es una inversión. Y sí es verdad que la cabeza te juega una mala pasada. Y es difícil soltar y es difícil delegar. Pero hay que confiar. Hay que confiar. Y es a largo plazo. Si vas a delegar, tenés que saber que en una semana la persona no va a estar haciéndolo como vos querés. Mejor empezar así, con las expectativas más bajas, que empezar, yo delego esto y creer que al día 12 va a estar haciendo notable, porque eso te va a generar a vos como esa sensación de estar molesto, de estar como en un ruido, de decir, vos viste que no se puede delegar. No, no. Las personas son, cada una son independientes, cada una tienen su sensibilidad frente a las cosas, cada uno maneja las tareas a un ritmo, a una velocidad. Hay que adaptarse. Y sí, es verdad, capaz que la primera persona no era, y fue la segunda o la tercera, pero tenés que Sí, va a hacerlo. llegar. Va a llegar y es cuestión de un roto para un descosido, como dicen. Marce, no me encantaría, no me gustaría, más que nada, terminar de charlar sin que me cuentes un poco más a detalle, porque creo que en esta charla que va una hora, diste algunas pizcas de todo el conocimiento que tenés de emprendimiento y sé que, que lo has resumido de una gran manera en el curso. Me gustaría hablar un poco más en específico cómo hiciste tal vez para, para condensar todo tu conocimiento ahí y en sí de qué va en modo emprendedor para aquel que no lo sepa o que no haya escuchado, qué se puede esperar si alguien decide dar ese pasito, qué se puede esperar ahí adentro. En modo emprendedor es un proyecto, es un programa, es un workshop muy simple que lo que quise hacer es, va a ser un año que estoy creando contenido para emprendedores. ¿Con qué motivo? Con justamente activar el modo emprendedor de todas las personas. Esa persona que, como hablábamos al principio, que tiene el chip adentro y que hay un bichito que le está picando y que todavía no se anima. eh, lo que intenté hacer con la creación de contenido para emprendedores es activar ese chip, despertar más ese bichito. Animate, animate, que hay cientos de miles de emprendedores, animate, que hay cientos de miles de herramientas, que no estás solo, que pasan cosas que no te van a pasar a vos solo, que le van a pasar a todos. Entonces, cuando yo creé en modo emprendedor, y de hecho el nombre es un poco por eso, es quiero activarte y quiero ponerte en modo emprendedor, quiero que lo hagas. Entonces,
¿De qué manera a mí se me ocurrió hacerlo? Bueno, haciendo un workshop donde por lo menos yo te pueda alivianar los primeros 8 o 10 pasos más importantes. Seguro tu miedo es si mi idea es una buena idea, te ayudo a validarla. Seguro tu miedo es si se va a vender o no se va a vender, te ayudo a encontrar tu cliente ideal. Seguro tu miedo es eh, si renunciar o no renunciar a mi trabajo, te ayudo a tomar esa decisión. Eh, También te hablo de herramientas y de habilidades que los emprendedores se tienen que enfrentar y que quizá no saben. El storytelling, cómo vender tu idea, cómo hablar de tu emprendimiento sin vender, pero cuando hablas de tu empresa, de tu emprendimiento, estás vendiendo. Quizá no estás hablando del producto, pero estás hablando de lo que haces y cuando hablas de lo que haces, estás vendiendo, porque estás hablando de ese problema que resolvés, estás hablando de esa solución que brindás, de cómo lo haces. Entonces, y más si lo mostrás, si te animo a mostrarlo, a decir, vos mostrá lo que hacés, porque hoy en día la gente le compra a las personas que está atrás del emprendimiento, le compra a ese que yo veo o a esa que yo veo haciendo lo que hace. Entonces, yo te cuento todo eso que es como lo primero que te vas a encontrar cuando empieces a emprender. Técnicas de venta, lo que hablábamos hoy, hay algo que yo nombro en el workshop que es el cuadrilátero del emprendedor. Ese boxeador que está en el medio de un ring y que necesita de 4 esquinas. Las 4 esquinas que te van a ayudar a dar esa batalla como emprendedor, quizás no seas bueno en una, perdón, quizás seas bueno en una y no en las otras 3, pero las necesitas en las 4 esquinas viendo tu pelea para poder ganar y para levantarte cuando te tiran y cuando estás comiendo unas piñas están ahí para decirte, vos mejor movete más para la derecha porque tu rival está así. Esas 4 esquinas que son la administración, tenés que saber de administración, te guste o no te guste, tenés que saber de ventas, tenés que saber bien tu plan de negocios y tenés que saber de marketing. Damos por hecho de que vos tenés una habilidad que yo no cuestiono que seas bueno en eso, porque si vos querés ser masajista y tu emprendimiento es abrir una clínica de masajes, yo doy por hecho que sos bueno dando masajes, y que sos bueno en tus técnicas y en tus habilidades. Ahora, lo lamento, pero vas a tener que saber de ventas, vas a tener que saber de marketing, vas a tener que saber tu modelo de negocio, o sea, cómo va a entrar dinero en esa clínica y vas a tener que saber de administración. Lo vas a tener que saber. Y vas a ser bueno en esto y no tan bueno en esto. Entonces, todo eso te lo cuento en el workshop para que vos arranques, por lo menos, movilizando ciertos conceptos. Y te hablo de la mentalidad, Santi, te hablo mucho de la mentalidad. De hecho, es el episodio uno que hablo de todo esto que estuvimos hablando, del foco, de la consistencia, de la disciplina, de las cosas que te pueden llegar a pasar y que probablemente te pasen, de cómo enfrentarlo. Te hablo de tu propósito y te ayudo a encontrarlo. Te planteo preguntas profundas, donde vos, si te sentás un día con un mate, un cafecito, tranquilo, a responder, son preguntas que te van a llevar a encontrar ese propósito que después te van a encaminar y a sacar de esos pensamientos. Emprender tiene una incertidumbre tremenda, nunca sabes bien si está yendo bien, si está yendo mal. A veces yo ahora sé que voy por muy buen camino, pero porque yo soy una persona muy convencida de lo que hago. Pero al principio, ¿cómo puedo saber yo si crear un producto específico para cannabis puede ser una buena idea? Obviamente la validé, obviamente sacamos nuestros prototipos, que eso también te lo nombro en el programa. Créate un prototipo. Salgamos a preguntar a la gente si lo compraría y cuánto pagaría. Está bueno tener una idea, pero está bueno que haya gente dispuesta a pagar por esa idea. Entonces, todos esos conceptos te los resumo en 8 episodios muy cortitos, donde a vos por lo menos vas a escuchar cosas que una vez que te lances, bueno, esto me lo dijo Marce en el curso. ¿Y por qué el modo emprendedor? En modo emprendedor porque vos una vez que lo activás, es como que te va a pasar todo esto. ¿Viste? Cuando vos activás el Wi-Fi, bueno, se te despliegan 100 redes, tocas la que es, te conectás y empezás como, me conecté, vamos, taca, 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 ya sabía esto, ya sabía lo otro. Bueno, es como activar el modo emprendedor. Me parece que el concepto está bueno y, y yo busco eso, impulsar a que la gente que tiene ese chip adentro o ese fueguito lo saque para afuera. Yo no te digo que renuncies a tu trabajo,
Yo lo que te digo es que empieces tu proyecto. Yo lo que te digo es que empieces con lo que tengas. Y yo te doy estas herramientas que a tu ritmo las vas a ir incorporando. Y cuando te pase lo que te pueda llegar a pasar, digas, perfecto, por suerte tengo mi propósito claro, porque yo esto lo empecé por esto. Vos empezaste un podcast por algo. Yo empecé a crear contenido por algo. Y sin ir más lejos, no solo tenía miedo a la exposición, no solo tenía miedo a que no me funcione, al qué dirán, estar expuesto en las redes sociales. Mirá, este ahora se cree influencer, mirá, este, sus videos, se cree que, se cree nada. Yo lo que hago lo hago para mí y para transmitir algo a los demás. Y si mi propósito fuera hacer plata con las redes sociales, hubiera subido 5 videos, no 200 porque ya veía que al quinto video no estaba haciendo plata, entonces ¿para qué voy a seguir haciendo esto? ¿Entendés? Que de hecho, el workshop vale muy barato porque justamente no es mi intención hacer plata. Yo tengo mi emprendimiento, tengo mi empresa, tengo foco ahí y yo lo que quiero es, lo que hablábamos hoy, dejar una huella, poder ser una especie de referente en el ecosistema emprendedor, poder ser un referente para ese emprendedor que se animó, poder ayudarlo, poder transmitirle mis conocimientos. Yo no soy ningún libro abierto, yo no soy el que tiene la palabra santa. Yo te voy a hablar de mis 7 emprendimientos, de los que me fue muy bien, de los que me fue muy mal, de lo que me pasó cuando trabajé en una empresa, de lo que me pasó como empleado de dependencia y de lo que me pasa permanentemente como emprendedor en los emprendimientos que tengo ahora. Es, es como que te transmito una experiencia con conocimientos y con bases sólidas. Yo hago muchas mentorías, muchos cursos, leo muchos libros, entonces como que intento incorporar. Es difícil todo porque de repente no estás como a un ritmo muy receptivo de tanta cosa, entonces con tanta información es muy difícil como armarte un camino, pero, pero sí hay conceptos, sobre todo de los mentores que he tenido, que que me encantaría, es como que sueño con ser un mentor como ese, por lo que me aportó a mí, por la fuerza que me dieron a mí y por la energía que me dieron, por la información que me dieron, digo: "Guau, qué crack este loco que se sentó 1 hora por semana conmigo a transmitirme su experiencia". Entonces, un poco en modo emprendedor es eso, es impulsarte, es activarlo, es darte herramientas simples y que puedas. La realidad, Santi, que estamos en una época o en una generación donde soñamos mucho más y queremos vivir como una vida de sueño, como una vida que soñamos o como una vida más que queremos, sino que la que nos toca. Entonces, yo le hablo a esa persona que está trabajando en una oficina, pero que sueña con otra cosa, que no quiere estar toda su vida ahí, que su vida, y su ideal es poder desarrollar su proyecto, es poder tener cierta libertad o cierta independencia. Y digo cierta porque es no te puedo hablar de libertad siendo emprendedor, no te puedo decir, sí, mirá que vas a trabajar desde Brasil en una reposera y vas a trabajar 4 horas por día. Y la verdad que con mi experiencia no te lo puedo prometer. Ojalá que sí, ojalá tu proyecto sea un e-commerce y lo trabajes desde cualquier parte del mundo y te estés llenando de dinero. Ojalá, pero es difícil que estés 4 horas nomás por día o que los fines de semana no entres a leer un correo. Es difícil. Entonces, cuando uno habla de libertad, porque quiero ser emprendedor por la libertad o por la independencia, sí, obviamente la independencia es clave, es así, pero también te tengo que hablar de incertidumbres, también te tengo que hablar de los miedos, te tengo que hablar de los bajones, de la desmotivación. Entonces, ¿cómo vamos a atacar eso? Con la consistencia, con la disciplina, con seguir aunque no tengas ganas, con darle, con la perseverancia, con la pasión, con el propósito, con fundamentos, técnicas de venta, técnicas de storytelling. Todas esas herramientas te van a hacer pasar de un punto A un punto B. Nunca de un punto A un punto menos A. Siempre va a ser para adelante. Tal cual, Marce. Y nada más y nada menos que de la boca de una de las personas que se la declaró el emprendedor o barra emprendimiento del año 2024. Así que
Nada, pergaminos sobran. Marce, ha sido un placer para mí tenerte, realmente disfruté, pero no te das una idea de lo que disfruté de esta charla. Ya me encanta hablar de emprendimiento y más sobre todo con alguien que sabe tanto como vos. Creo que cada palabra que metiste fue al ángulo, y nada, realmente agradecerte porque disfruté mucho la charla. Santi, de verdad agradecerte a vos, agradecerte por el contacto. Lo disfruté muchísimo. Fíjate que ahora recién veo que vamos 1 hora y pico hablando y se me pasó volando, así que eso es una buena señal de que la pasé bomba. Y Santi, estoy disponible para lo que necesites. Si llegaste hasta acá es porque te entiendo que te gustó la charla y en caso de que así sea, no te olvides de suscribirte acá abajo. No te cambia nada, YouTube no hace nada distinto y a mí me acerca a que ellos me empiecen a pagar por el contenido y a su vez a poder vivir de estas entrevistas, trayendo cada vez más invitados, mejorando la calidad del podcast y muchas otras cosas para que el contenido sea cada vez más interesante. Es un clic acá abajo, suscribirte y ya está. Muchas gracias.